algunos. Y bueno, pues bienvenidos. Quiero que me digan primero si me escuchan bien, por favor. Si es así como yo no puedo escucharlos, que me indiquen por favor con su dedo. ¿Me escuchan bien ahora sí? Perfecto. Bueno, antes que nada, bienvenidos. Déjenme presentarme porque la vez pasada no pude hacerlo con claridad. Mi nombre es Carla Prat. Yo soy capacitadora aquí en México. Me dedico a capacitar MPs, defensores, entre algunos otros operadores, jueces, magistrados, y además de ello me dedico a litigar de manera particular. Yo estoy coordinando un poco de la parte de la capacitación mexicana en este concurso, así es que bueno, voy a estar con ustedes el día de hoy. Les voy a platicar qué vamos a hacer hoy. Hoy vamos a ver básicamente audiencias preliminares. Les cuento un poco, la dinámica es exactamente la misma dinámica que ustedes ya conocen, es decir, número uno, por favor no quiero leer nombres de escuela, no quiero leer tampoco ninguna referencia del estado del cual vienen ustedes para mantener cuestiones de imparcialidad. Regla número 2, vamos a hacer preguntas por tema, muy similar a lo que hicimos la semana pasada con Adri. Entonces les voy a pedir que yo les voy a ir dando la guía de qué tema estamos hablando. Si hay dudas estrictas de ese tema, me las escriban por favor y luego intentaré de hacerme cargo de ellas y responderlas. Y bueno, pues esa va a ser la dinámica que vamos a estar trabajando el día de hoy. Les pido también mucho respeto entre todos nosotros y como última regla, que por favor no hagamos comentarios estrictos del caso. Hoy es un tema de cuestión procesal, nada más, sin meternos a temas de manera estricta del caso, porque eso pues ya es parte de cada uno de ustedes de su evaluación. Me voy a apoyar un poco, déjenme mover nada más a ver si esto se ve mejor así. Ok, me voy a apoyar un poco con la presentación que tienen sus asesores ya. Esta misma presentación que van a ver ustedes es la misma presentación que ellos tienen. Entonces, si la quieren, la pueden pedir y ellos se las pueden dar porque de hecho está para todos. Déjenme ponerla acá. Si me dejan nada más por ahí, Carlos, si me apoyas, por favor, para poder compartir la presentación. Ok, bueno, vamos a esperar a que Carlos me permita que comparta la presentación. Y a ver, el día de hoy vamos a hablar de dos cosas. Primero vamos a hablar de la audiencia inicial y después de la audiencia inicial vamos a hablar del incidente de prueba ilícita. Número uno, ¿qué es lo que debe de pasar en una audiencia inicial? En una audiencia inicial, que es la primera audiencia a la cual el imputado se va a enfrentar, deben de pasar, al menos en las condiciones en las que existe una detención en flagrancia, ya tiene ahí la presentación, deben de suceder 6 actos procesales. Si queremos así como englobar los principales actos, son estos 6 actos procesales que ustedes están observando en su pantalla. Es decir, vamos a tener primero lo que conocemos como control de detención, después del control de detención la formulación de imputación. Posterior a esta vamos a tener el derecho que tiene el imputado a declarar, el derecho, eso no significa que tenga que hacerlo, es un derecho que él tiene. Después el debate de vinculación a proceso, posterior el debate de medidas cautelares y finalmente el plazo para cierre de investigación. En su pantalla observan ustedes 2 líneas. ¿Qué diferencia hay entre la primera y la segunda? Bueno, en la que tienen ustedes primero el debate de vinculación y luego el debate de medidas cautelares, ese es el camino que van ustedes a seguir en la audiencia si es que el imputado decide que se le resuelva su situación jurídica en ese momento. Si el imputado decide que se le resuelva su situación jurídica dentro de las 72 o 144 horas, van a seguir el otro camino. Primero debate sobre medidas cautelares y después el debate sobre vinculación a proceso. Es importante que estén conscientes que esta audiencia tiene un orden muy estricto. Ese orden que están observando ustedes en su pantalla es el orden que sigue la audiencia, lo que significa que si ustedes en algún momento se les va la onda, se me distraen, se ponen nerviosos en el concurso y en vez de pedir el debate que debe de continuar, simple y sencillamente van a tener muchos problemas en la audiencia. ¿Por qué? Porque ustedes, quienes estén fungiendo como Ministerio Público, así es en la realidad, así es en la vida diaria, es quien tiene que ir pidiendo la continuación de cada una de estas solicitudes. Entonces, tengan cuidado con ese orden, por favor, porque debe de ir una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Ahora, vamos a hablar un poco del primer debate. Déjenme cambiar de diapositiva. Quiero ir a esta diapositiva. A ver, vamos a empezar con el primer debate. Este primer debate es el debate relativo a su control de detención. ¿Qué pasa antes del control de detención? Llegamos a la audiencia, el juez decreta la apertura de la audiencia diciendo algo muy similar, solo a
Muy buenas tardes, siendo las tales horas del día tal, se decreta la apertura de la presente audiencia. Después de ello, les vamos a dar el uso de la voz para individualizarse. Esa pregunta de las medidas cautelares y la vinculación, ahorita la platico cuando lleguemos a ese tema, por favor. Entonces les decía, se les va a dar el uso de la voz para que se individualicen. ¿Qué significa que se individualicen? Significa que ustedes necesitan decirle al juez quiénes son. Entonces, usualmente en la práctica es suficiente con que digamos algo como Carla Prat Corzo, defensora particular. Juan González Martínez, Ministerio Público de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales. Y además de ello, usualmente decimos una frase que no es más que algo similar a esto. Estamos previamente registrados en esta sala para oír y recibir notificaciones o algo similar. Con eso es suficiente. Entonces, el juez primero le va a dar el uso de la voz al Ministerio Público para que se individualice, después a la defensa y también le va a preguntar sus datos generales al imputado. Después de aquí van a pasar cuestiones de manera muy, muy breve, como por ejemplo preguntarle si le hicieron saber sus derechos, que para efectos del concurso el imputado tiene que decir que sí le hicieron saber sus derechos. Y segundo punto, que es básicamente la designación de su abogado defensor. Habiendo cubierto estos requisitos de forma para decretar la apertura de la audiencia, ahora sí, le damos el uso de la voz al Ministerio Público. Y básicamente le vamos a decir algo similar, como Ministerio Público tiene usted el uso de la voz para exponer sus antecedentes relativos a la detención. Ahora, para este primer debate es importantísimo que estén conscientes de algo. Esta audiencia es una audiencia muy ordenada. Es una audiencia que tiene una finalidad muy estricta cada debate. ¿Cuál es la finalidad de este primer debate? Déjenme englobarlo en 3 puntos. Primer punto, determinar si a esa persona se le detuvo de manera lícita y legal. Segundo punto, determinar si a esa persona se le retuvo de manera legal y lícita también. Y tercer punto, vigilar la licitud y legalidad de estos 3 momentos. Es decir, déjenme poner en palabras bien sencillas. Lo primero que vamos a ver en esa audiencia es si al imputado Juan González lo detuvieron en una situación de flagrancia o no, si esto fue lícito, fue legal, y si se le retuvo también de manera lícita y legal. En este primer debate, donde vamos a escuchar primero al MP y luego a la defensa, nos vamos a enfocar a eso. Ojo, no hay que enfocarnos aquí a temas todavía de si el hecho es constitutivo de delito, de si esa persona es quien lo cometió o participó, sino basta con mencionar de manera muy breve el hecho que esa persona estaba realizando en el momento de ser detenida o posterior, o si fue detenida, lo que está haciendo en ese momento y que posterior hubo una detención. Es decir, un hecho con apariencia de delito. ¿Qué es lo que estaba haciendo la persona? Ejemplo, si yo les digo que a Juanito González lo detuvieron, ¿se está cortando el audio mucho? Veo que Susana nos dice que se está cortando el audio. ¿Poco? ¿Ya está mejor o se sigue cortando? Ustedes díganme. ¿Bastante se está cortando? ¿Poco? ¿Está mejor? Voy a hablar un poquito más despacio. Espero que eso ayude un poquitito. Ok, muchas gracias. Les decía, aquí hay que enfocarnos a por qué se le está deteniendo a la persona, qué está haciendo en el momento anterior a la detención y la causa sobre la cual se le detiene. Ojo, importantísimo, artículo 146 de su Código Nacional. Es decir, hablar de los supuestos de flagrancia que ustedes están observando en este momento en su pantalla o en su diapositiva. A ver, tienen que enfocarse a por qué detienen a la persona. Y aquí hay 4 presupuestos. Su primer presupuesto, detenemos a la persona en el momento de estar cometiendo el hecho. Segundo presupuesto, la detenemos inmediatamente después de haberlo cometido en razón de una persecución. Tercer presupuesto, inmediatamente después de haber cometido ese hecho en razón de un señalamiento. Cuarto presupuesto, inmediatamente después de haber cometido el hecho en razón de que se le encuentran objetos, indicios o información que nos hace presumir fundadamente que acaba de cometer ese delito. Entonces, cuando llegamos al control de detención, su debate lo deben de enfocar a alguno de estos 4 presupuestos. Dejarle claro al juez por cuál de estos 4 presupuestos se le detuvo y además de ello, qué es lo que soporta esa información.
Esta diapositiva, déjenme cambiarla, la tienen también ustedes ya, sus asesores, y es así como que pasito por pasito, ¿qué es lo que le tienen que decir al juez de control para que se decrete de legal la detención? Lo primero que tienen que hacer, obviamente, es pedirle que se decrete de legal la detención de fulanito de tal en razón de tal presupuesto. Ojo, cuando hablan del presupuesto sean específicos, no hablen simple y sencillamente del 146, sino hay que hablar del 146 fracción primera o del 146 fracción segunda, inciso A, o del 146 fracción segunda, inciso B, primer presupuesto o segundo presupuesto. O sea, hay que ser estrictamente claro de cuál de estos 4 presupuestos están solicitando se decrete de legal la detención. Ahora, sigamos con su diapositiva. ¿Qué hay que decirle después al juez? La reseña de los antecedentes de investigación que soportan la detención. Insisto, este primer debate es para verificar que a la persona se le detuvo de manera lícita y legal. Y la retención. Aquí no es el momento de decir si él es probablemente responsable, si yo tengo tales antecedentes que soportan que él fue quien desapoderó. No, eso no va en este debate. Eso va en el debate de vinculación a proceso. Entonces recordemos, la naturaleza de este primer acto de la audiencia inicial es ver cómo se le detuvo, por qué se le detuvo, quién lo detuvo, a qué hora lo detuvo, cómo lo detuvo. Luego, hay que narrar a detalle las circunstancias de la detención. Los hechos. Enfóquense aquí a tal persona iba caminando por tal calle cuando en eso sintió que le arrebataron la mochila que llevaba en su brazo derecho y entonces observó que pasaba a su lado una persona de tales características y salía corriendo. Por poner un ejemplo, insisto, aquí debe ser un relato fáctico. Y después de ello hay que hacer el silogismo entre lo fáctico y lo jurídico. Es decir, ejemplo, si estamos hablando de que hubo un señalamiento, ¿quién hizo ese señalamiento? ¿Cómo hizo el señalamiento? Hay que seguir cada uno de los requisitos de su 146, de acuerdo al presupuesto, y juntarlo con la parte fáctica. ¿Qué hecho corrobora cada elemento jurídico? Y esa es quizá la parte más complicada que van a tener o que se van a enfrentar ustedes en este debate. Luego, solo mencionar cuál es el delito que ustedes como ministerios públicos van a buscar posteriormente vincularlo a proceso. Ejemplo. Y a esto, su señoría, le daremos posteriormente calificación de homicidio. Solo hasta ahí. No necesitamos más porque todo lo posterior es un debate, insisto, de vinculación a proceso. Luego, hay que señalar inmediatamente en la flagrancia. ¿A qué hora fue el hecho? ¿A qué hora se le detuvo a la persona? ¿Y a qué hora se puso a disposición esa persona? ¿Por qué? Porque necesita el juez observar la existencia del inmediatamente. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa inmediatamente? Significa que se le detuvo en el momento posterior a la comisión del hecho. Y además de esto, señalar a qué hora me sé que se corta un poco, voy a hablar un poco más despacio. Y luego, señalar a qué hora es que se le está poniendo a disposición al Ministerio Público. Recordemos, al Ministerio Público se le debe poner a disposición de manera sin demora. ¿No me escuchan? A ver, me dicen algunos que no me escuchan. Ok, gracias. Voy a hablar un poco más despacio, entonces. Y señalar la hora en la que se está poniendo a disposición. Finalmente, hay que dejar muy, muy claro a qué hora se le está poniendo a disposición al juez de control. Y ahí es donde entra la retención. ¿Por qué? Porque una vez que quien detiene pone a disposición al imputado justo gracias, me dicen que sí me escucho. Cuando se pone a disposición al imputado del Ministerio Público, el Ministerio Público tiene un plazo de retención de máximo 48 horas. Es decir, el Ministerio Público dentro de estas 48 horas tiene que poner a disposición al imputado del juez de control para que se lleve a cabo la audiencia inicial. Y eso es básicamente lo que van a argumentar en este momento. Reiterar para concluir que se decrete legal la detención y se ratifique la detención. Defensa, y termino con este tema. La defensa tiene que estar atento si se están cubriendo esos requisitos de detención y de retención o no.
y ver cuáles son esas carencias o esas violaciones a los derechos fundamentales que existieron en esa detención para alegarlos. ¿Qué puede solicitar aquí la defensa? Pues que se decrete de ilegal la detención, porque en esencia, en la vida real, si se decretara aquí de ilegal la detención, hasta ahí debe de llegar básicamente los actos de esa audiencia, la persona queda en libertad y por lo pronto en ese momento esa audiencia, hasta ahí terminamos. Ahora, no sé si hay dudas de manera estricta sobre control de detención. Por favor, si es así, los leo, las contestamos para seguir con formulación de imputación. Entonces, a ver, les reitero si hay alguna duda sobre control de detención. Aquí están algunas posibilidades de la defensa. Estas diapositivas, insisto, las tienen ya sus asesores. A ver, entonces, déjenme. Ok, muy bien. Vamos a ver las preguntas. A ver. Ok, ¿en qué momento señalamos el delito por el que se va a acusar Ulises? Lo puedes señalar básicamente en cualquier momento, el delito por el cual se va a buscar vincular a proceso, porque aquí todavía no estamos hablando de acusación. Yo te recomiendo que lo menciones ya casi para concluir, simple y sencillamente, y esta fiscalía le da una clasificación jurídica de homicidio doloso, punto. Esto lo tenemos que decir porque de ahí pueden ir de la mano algunos requisitos, como por ejemplo, un tema de querella, que tenga que existir o no esa querella, junto con algunos otros requisitos de procedibilidad. Por eso la necesidad de mencionarlo nada más. Salvador Lemus. Ok, a ver, perdónenme, déjenme regresar un poco. Carlos, ¿qué significa inmediatamente? A ver, sugerencias. Es importante que busquen aquí una jurisprudencia que habla del inmediatamente. ¿Qué significa inmediatamente? Inmediatamente significa el momento posterior a. Algo muy, muy importante, efectivamente el material está en la página del curso, algo muy, muy importante. A ver, el inmediatamente hoy con la reforma penal no se mide ni en horas, ni en minutos, ni en días. Y eso es lo complicado del debate, porque es un tema casuístico. Va a haber casos donde a lo mejor pasen minutos y se rompa la flagrancia. Va a haber casos donde pasen horas, días y puede seguir existiendo flagrancia. ¿Qué tenemos aquí que cumplir? Tenemos que cumplir básicamente con cuestiones que tienen relación con eso, con que la detención sea en el momento posterior a. Esa jurisprudencia les va a servir mucho y es la que habla inmediatamente y la que tomamos hoy en día para entender qué es esto. Ok, ¿a qué se refiere cuando habla sobre apariencia de delito? SUMP 04. A ver, significa que el hecho constitutivo de delito tiene esa apariencia porque justamente en ese primer momento en el que escuchamos, nos suena a que puede ser un hecho constitutivo de delito, que tiene esa similitud, esa semejanza a. Ejemplo, en lo que yo les decía, si yo les digo que voy caminando en la calle, que traigo mi bolsa en mi brazo, y que entonces pasa una persona, jala mi bolsa del brazo y se echa a correr con esa bolsa, pues es un hecho que tiene apariencia de delito. ¿Por qué? Porque la naturaleza y la narrativa del hecho nos hace considerar que esa persona está generando un hecho constitutivo de delito. Aquí no tenemos todavía que comprobar o que corroborar que este hecho es constitutivo de delito, porque les decía yo, no es la naturaleza de este debate. La naturaleza de este debate va a ser en la vinculación a proceso. Déjenme regresar un poco porque se mueven las preguntas. ¿Se deben narrar los hechos delictivos, Salvador Lemus, o únicamente aquellos que giran en torno a la detención-retención? Efectivamente, debo de narrar de manera muy, 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 muy breve qué estaba haciendo la persona en los momentos previos a la detención, pero sin detalle. Vean el ejemplo que les doy. Yo no estoy profundizando en el color de mi bolsa, yo no estoy profundizando en qué hombro llevaba la bolsa. Vaya, simple y sencillamente estoy diciendo de manera bien general qué era lo que estaba haciendo en el momento anterior a la detención. ¿Cuál es ese hecho con apariencia de delito? Pero insisto, de manera bien, bien breve. Ahí lo que hay que narrar son las circunstancias de la detención y retención. Las diapositivas están en la página, me dice profe Goyo. Las partes deben abundar en el relato de los hechos o de manera muy sucinta. Joel, a ver, no tengo claro a qué te refieres con el relato de los hechos. Si es en cuanto al hecho constitutivo de delito, como lo mencioné ya, tiene que ser bien breve. Si es en relación a las circunstancias de detención ahí sí
hay que ser preciso porque eso es lo que estamos analizando aquí, que a la persona se le haya detenido, por qué, cómo, cuándo, dónde, a qué hora, bajo qué circunstancias. Entonces, ahí sí hay que ser mucho más preciso. Recomendación, si quieren tener ahí una idea un poquito más general, se lo compartimos a sus asesores, los videos de CETEC, de la página de CETEC, déjenme les paso aquí el link, se pueden dar una muy buena idea en ese link. Hay que meterse ahí y buscar los videos, y ahí viene un ejemplo muy breve de control de detención y de imputación y de vinculación al proceso. Van a ver que estos videos les falta argumentación, porque la naturaleza de esos videos es nada más dar como una idea general del debate que debe de llevar ahí, pero eso les puede ayudar a darse una idea un poco más amplia de qué es lo que pueden debatir. Ok. Alicia, cuando el detenido quiere resolver su situación jurídica, de inmediato, es primero la vinculación y después medidas. Es correcto, Alicia. Ahorita voy a profundizar en ese tema, pero es correcta tu manifestación. Cuando yo quiero que me resuelvan mi situación jurídica en ese momento, es decir, renuncio al plazo, primero va a ser el debate de vinculación al proceso y luego el debate de medidas cautelares, de acuerdo al Código Nacional. Ok, déjenme regresar para arriba. La detención en flagrancia, ay, perdón, es que me escriben y se mueve. A ver, iPhone de William. La detención en flagrancia cuenta para acciones cometidas después de unos minutos o una hora. Entre en la definición, varía muchísimo. Es un tema bien casuístico. Déjenme les pongo un ejemplo. Hace ya bastantes meses están unos policías, están ahí en sus oficinas, afuera, están ahí parados, y estas oficinas están como a la salida de una carretera. Entonces pasa un vehículo, rafaguea a los policías y las oficinas y se siguen derecho sobre la carretera. Más adelante, en esa carretera, hay unos campos de magueyes. Entonces ellos se paran afuera de los campos, la policía ya los va siguiendo, porque la policía los empieza a perseguir de manera inmediata, y entonces ellos se bajan de sus vehículos y empiezan a correr, y se meten en los campos de magueyes. Un par de ellos los detienen inmediatamente. Llega la policía, los ve luego y los detiene, los asegura. Pero a varios de ellos no, porque se meten en los campos, es noche, de eso no se los dije, ya era noche, y entonces los empiezan a rastrear. Pero entre que ellos se esconden en los campos, los están buscando y los están ubicando, pasan un montón de horas, hasta la detención pasa, creo que para el último como 8 o 10 horas. La pregunta aquí es: ¿hay flagrancia o no hay flagrancia todavía? ¿Importa que hayan pasado 8 horas? No importa que hayan pasado 8 horas, siempre y cuando estemos cumpliendo los requisitos de la flagrancia, de que exista esa búsqueda, de que exista o esa persecución, etcétera. Entonces, aquí no es un tema de horas, de minutos o inclusive de días, y eso es lo que les dice la jurisprudencia, sino es un tema casuístico, y eso es lo que tienen ustedes que analizar. Ok, creo que son todas las preguntas. ¿En qué parte de la página están los videos? Muy bien, a ver, profe Goyo, hay que entrar a la página de CETEC, inmediatamente enfrente a la página de CETEC van a encontrar ustedes que dicen, ok, déjenme entrar aquí y les muestro. A ver, sí, estoy. Van a entrar a la página de CETEC e inmediatamente en la página de CETEC van a ver una parte donde dice, está un poco lento el internet por el tema de la es que ya cambiaron la página de CETEC. Ok, van a entrar abajo a donde dice macroflujo conceptual. Sí, sé que no estoy compartiendo la pantalla. A ver, ahí dice macroflujo conceptual. Y ahí en ese macroflujo conceptual hay que ingresar 2 veces. Déjenme compartirles la pantalla porque esto quizá va a ayudar. Ok. Aquí está. A ver, ahí está la página de CETEC. Van a bajar aquí un poco. Y a donde está corriendo, van ahí. Está macroflujo conceptual, herramienta de capacitación. Den ahí un clic. Y después ahí va a volver a abrir una página bien similar donde dice herramienta de capacitación y macroflujo conceptual. Aquí está, miren. Hay que dar aquí. Perdonen, es que los veo a ustedes sobre la página. Ok, aquí está videos. No sé si lo están observando todos, espero que sea así. Y aquí vienen los videos. Ya viene
control de detención, formulación de imputación, vinculación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, espero que les sirva. ¿Sí lo alcanzaron a ver todos? ¿Sí lo vieron? Ok, perfecto, muy bien. Bueno, déjenme nada más quitar este tema. Ok, listo. Ahí estamos de nuevo todos. Bueno, ahora déjenme ver qué más. Déjenme ver si hay alguna otra pregunta o puedo cambiar de tema. Ok, a ver. ¿Cómo puede haber flagrancia después de días, como mencionó? El ejemplo que les estoy dando, que seguimos la búsqueda, seguimos en la localización. Esto obviamente no es tan común, pero es viable. Y les decía yo, de verdad, chequen esta jurisprudencia porque les va a ayudar muchísimo para su debate y es la que nos habla inmediatamente y precisa de manera muy clara cómo no es un tema de días, horas o inclusive de minutos, horas o inclusive días. Les digo, es un tema casuístico y el ejemplo, bueno, es el que les acabo de compartir sobre los días. Muy bien, ok, cambiemos de tema. ¿Qué sigue después? Formulación de imputación. Una vez, ok, a ver, déjenme ver, Ulises, el artículo 146 establece en el inciso B que cuando existe señalamiento y contan superobjetos elementos, ¿es necesario que se cumplan ambas cosas, el señalamiento y que se le encuentren objetos? No. A ver, aquí hay dos criterios hoy en el país. Hay un criterio que ese inciso B lo separa, que es el que vamos a manejar para el concurso. Ahí hay dos palabras que son como las palabras mágicas. Cuando dice ¿y cuándo? Ese y cuándo separa dos presupuestos. Separa por un lado el tema del señalamiento y por el otro lado de los objetos, indicios o información. Entonces, separamos ahí este presupuesto. Por eso les decía que tenemos 4 presupuestos de flagrancia. Un consejo, cuando estén hablando del segundo presupuesto, es artículo 146, fracción segunda, inciso B, segundo presupuesto, lean la última partecita del 146, porque eso sí se tiene que dar, ¿ok? Entonces, nada más mucho cuidado con esa parte, pero efectivamente, Ulises, como se lo platicamos a sus asesores, estamos entendiendo que son 2 presupuestos separados. O sea, no, llevando ya una respuesta muy clara, no se tienen que dar ambas cosas. Es o señalamiento o mejor dicho, objetos, información que nos hagan presumir que la persona acaba de participar en un hecho constitutivo de delito. Gracias a ti, Ulises. Muy bien. Cierro ahora sí. Déjenme abrir la siguiente presentación. Esta otra presentación también la tienen ya sus asesores, que es la presentación de formulación de imputación. Y vamos a hablar entonces, ¿qué pasa? A ver, si se decreta de legal la detención, y solo si se decreta de legal la detención, entonces lo que va a suceder en el momento posterior es que el juez de control le va a volver a dar el uso de la voz al Ministerio Público. Él no le puede decir para qué. O sea, yo no le puedo decir, Ministerio Público, ¿vos te va a formular imputación? No, eso no es correcto. Entonces, aquí lo que va a suceder es que le vamos a volver a dar el uso de la voz al Ministerio Público. ¿Alguna otra manifestación, Ministerio Público? Sí, su señoría, en este momento solicito formular imputación. A ver, cuidado. La formulación de la imputación es la columna vertebral de todo lo que ustedes van a hacer de ahí en adelante. La formulación de imputación bien hecha, en la mayoría de los casos, es un párrafo pequeño. ¿Qué tiene que precisar en esa formulación de imputación? Número 1, hacerle saber al imputado que se está siguiendo una investigación en su contra. Ojo, la formulación de imputación va dirigida hacia el imputado. No se dirige al juez, porque aquí a quien le están haciendo saber que se sigue una investigación en su contra y por qué es al imputado. Entonces, se debe dirigir al imputado. Ahí es donde le decimos, señor Juan González Martínez, le informo que se está siguiendo una investigación en su contra toda vez que tal. Dejen mirar esta diapositiva que es la más importante. Entonces, a ver, número 1, él tiene que estar presente aquí y dejen mirar este punto 3. Le vamos a hacer saber, señor fulanito, se le hace saber que se está siguiendo una investigación en su contra, toda vez que la formulación de imputación debe enfocarse a hechos, debe ser un elemento fáctico. Recomendaciones, estoy leyendo ahorita, denme un segundo. Perdónenme, perdón si se ve la cámara, pero como observan estoy en mi cuarto de hotel porque estoy capacitando. Así es que, a ver, este libro lo estoy leyendo ahorita, me está encantando, se llama Manual de Litigación y es de Leticia Lorenzo. Y algo que dice Leticia Lorenzo que a mí me gusta mucho es que este relato debe ser, insisto, fáctico. Ejemplo,
A ver, ¿cómo no se debe de hacer la imputación? Insisto, ¿cómo no se debe de hacer la imputación? Señor Juan González Martínez, le informo que se sigue una investigación en su contra, toda vez que el día 25 de abril, con un arma punzocortante, usted lesionó al señor Juan González Martínez en su corporeidad. Ojo, no. ¿Por qué no? ¿Le estoy diciendo a la persona qué fue lo que hizo? No. Estoy diciendo lo lesionó, sí, pero lo lesionó ¿cómo? Agarró un cuchillo y le pegó así en la cabeza, agarró un cuchillo y se lo enterró. ¿Qué hizo? Dos, si yo hablo de un arma punzocortante, ¿qué es un arma punzocortante? ¿Es un cuchillo? ¿Es un picayelo? ¿Es una navaja? No. Una formulación de imputación debe de ser fáctica. Ejemplo, así es como pueden hacerla. Señor Juan González Martínez, le informo que esta fiscalía sigue una investigación en su contra, toda vez que el día 15 de abril a las 23 horas con 15 minutos aproximadamente, usted ingresó al domicilio ubicado en la calle Morelos 520 de la colonia centro de esta ciudad, con un cuchillo en su mano, y este cuchillo lo enterró 3 veces en el abdomen de la señora Julia Martínez González al momento que le gritaba, te dije que te iba a matar. Etc, etc. ¿Qué diferencia hay del primero al segundo? En el segundo estamos hablando de hechos, no de conclusiones. Tampoco, si lo notaron hasta aquí, metí ningún tema jurídico. Yo no le dije que lesionó, yo no le dije que privó de la vida, yo no le dije nada en ese sentido. Evítenlo, porque esas son conclusiones jurídicas. Aquí debo de hablar de hechos. Luego, vean qué más tenemos que mencionar. El hecho atribuido. ¿Qué otra cosa le tengo que decir? La calificación jurídica preliminar que yo le estoy dando. Ya que acabé de relatar el hecho, con el hecho y sus consecuencias fácticas, ahora sí le digo. Y esto tiene una clasificación jurídica de homicidio doloso de conformidad con el numeral tal del Código Penal. Luego, en este relato debemos de incluir también cuándo se cometió ese hecho, dónde y cómo. La forma de intervención penal, ejemplo, si la persona fue autor, etcétera, de acuerdo a su código penal, en este caso acuérdense que es el Código Federal, y finalmente el nombre, solo el nombre de quien lo está acusando, es decir, de aquellas personas que en la carpeta de investigación lo acusan de manera directa. Solo el nombre, no necesito decir cosas como, y en la carpeta de investigación consta la entrevista del testigo fulanito que dice que bla, 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 bla. No, eso no va ahí, solo el nombre. Y señor, le hago saber que a usted lo acusa Juan González Martínez. Punto, no necesitamos más. Ahora, defensa. Ojo, la formulación de imputación no tiene controversia. Es decir, este no es el momento de decir cosas como, no estoy de acuerdo, mi imputado no cometió esos hechos, no estoy de acuerdo, el hecho no es constitutivo de delito. No, eso no va aquí. Eso es un debate de la vinculación a proceso. Insisto, la formulación de imputación no tiene controversia. Es decir, solo vamos a dar el uso de la voz a la defensa para ver si quiere precisiones o aclaraciones. ¿Qué le faltó al Ministerio Público decirle? Entonces aquí, vamos a dar el uso de la voz al Ministerio Público, pide formular imputación, le pedimos por favor al imputado que ponga atención y le damos el uso de la voz al Ministerio Público para que formule imputación. Luego, le damos el uso de la voz a la defensa solo para realizar precisiones o aclaraciones. ¿Qué precisiones o aclaraciones son válidas? Bueno, de esta información que de acuerdo a su Código Nacional debe de llevar la formulación de imputación, ¿qué es lo que no me está diciendo? Denme un segundo porque alguien está tocando en la puerta de mi cuarto del hotel y regreso. Si mientras me quieren anotar preguntas, se lo agradezco muchísimo, por favor. ¿Ok? Anótenme preguntas, por favor. Gracias. Ok, ya regresé. Discúlpenme. Les decía, eso es básicamente lo que va a pasar en la formulación de imputación. Insisto, recuerden que la formulación de imputación no
tiene controversia. No empiezan a controvertir cosas como no estoy de acuerdo, él no lo hizo. No, es un momento informativo donde solo la defensa puede pedir precisiones o aclaraciones. Ahora, a ver, déjenme ver preguntas. Ok, William. En el caso de una detención, cuando la víctima X o Y señala a alguien de violación y privación ilegal de libertad, señalando a su agresor, así como dando la localización del lugar donde los policías van y lo capturan, ¿esto puede considerarse una detención legal? Entraría en los supuestos de flagrancia que marca el Código Nacional. A ver, William, perdóname que no te responda a tu pregunta, pero esto ya tiene un poco tintes del caso que ustedes están analizando y por lo tanto, no sé si quieras enfocar quizá tu pregunta un poco distinta, pero no la puedo contestar en razón de ello porque no puedo dar líneas sobre cómo debatir o no. No estoy diciendo que sea exactamente el caso, pero tiene tintes similares, entonces en razón de ello y para garantizar imparcialidad no puedo hacer comentarios. Si quieres reformular tu pregunta, lo hacemos. El autor, que si lo puedo repetir, Leticia Lorenzo, es un libro argentino, entonces no aplica todo tal cual, pero es un libro de litigación. Yo lo estoy leyendo y me está gustando bastante. Ok, a ver, déjenme subir un poco porque no me quiero brincar preguntas. En el momento de realizar la clasificación del delito, es en ese momento donde se puede reclasificar el delito, bueno, a ver, básicamente en cualquier momento, inclusive en juicio oral. Y déjenme regresar más arriba. A ver, y el momento, ok, y en el momento me dicen aquí que se puede reclasificar. Lo que pasa es que aquí básicamente todavía no hay una clasificación jurídica, porque la clasificación jurídica como tal, aunque aquí la mencionamos, se va a hacer hasta la vinculación. Si quieren variar la clasificación jurídica de la imputación a la vinculación a proceso, pueden hacerlo. Cuidado con algo que se llama principio de congruencia. No me pueden variar el hecho, porque me están transgrediendo el principio de congruencia. Pueden variar la clasificación jurídica de imputación a vinculación, pero no el hecho. Déjenme ir más arriba. Ok, entonces estoy tratando de llegar a la última. Hablemos, en caso de que no se califique. A ver, déjenme ir primero a la vida real. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan o más o menos? Si alguien me dice si me escuchan. Ok. No sé si me están escuchando por ahí. Si alguien me escucha, si me puede decir que sí, estaría genial. Y si no me escuchan, también que me lo hagan saber, por favor. Que está escuchando. Ok, ya, es que ya, perfecto. Ok. A ver, si ya me están escuchando, entonces déjenme regresar a la pregunta. Me decía alguien de ustedes, ¿qué pasa si se decreta de ilegal la detención? Bueno, a ver, si se decreta de ilegal la detención, lo que va a pasar es esto. Si fuera la vida real, simple y sencillamente en ese momento, el imputado puede salir de la sala en libertad, quedan a salvo los derechos del Ministerio Público para después poder solicitar una orden de aprehensión o citar al imputado para formular la imputación. Pero en ese momento, si se decreta de ilegal la detención, el imputado puede salir en libertad de la sala. Para el concurso, no sé si lo platicaron ya sus asesores, si no es importante que lo platiquen con ustedes, pero lo que va a pasar en ese momento es que nosotros en el concurso no vamos a tener resoluciones. ¿Qué va a pasar entonces? Le vamos a dar el uso de la voz al MP, le vamos a volver a dar el uso de la voz a la defensa y eso va a ser todo. El juez va a decir, muy bien, habiéndose dictado la resolución pertinente, alguna otra manifestación y seguimos con el otro acto procesal. Pero aquí no va a haber resolución porque no queremos temas de, sí, a mí me controlaron de legal la detención, a mí no, nada. Es un tema de que se les va a evaluar en base a sus manifestaciones. Ok.
iPad, no sé quién se puso así, pero a ver. Aparte del acusador directo, ¿se debe poner los demás testimonios que apoyan la acusación? No, a ver, cuidado, aquí no estamos hablando de la acusación estamos hablando ya de una etapa posterior. Aquí estamos hablando de la imputación y no es necesario. No tenemos aquí por qué hablar de testimonios, es un práctico, qué pasó, cómo pasó, qué hizo la persona, cuándo, qué consecuencia tiene lo que hizo, pero no tenemos que hablar aquí de los testimonios que corroboran ese hecho. Carlos Uriel, ¿cómo puede solicitar aclarar datos por parte de la defensa en la formulación de imputación? Muy bien. Ok, a ver. Me dicen que se está cortando un poco. No sé si se escucha bien o no. Si alguien me puede decir si me están escuchando bien. Ok, gracias. Me dicen que sí. A ver, entonces, les decía yo, dejen ir para atrás a las preguntas porque se me han corrido muchísimo. Las aclaraciones. Ministerio Público formó la imputación y luego el juez de control le va a dar el uso de la voz a la defensa. Defensa requiere lo mismo, se le va a preguntar al imputado. Ejemplo, yo soy defensa. Sí, su señoría, quiero que me precise el Ministerio Público cuál es la calificación jurídica preliminar que da el hecho. Vamos a pensarlo así. Al MP se le barre y no me da la clasificación jurídica del hecho. Entonces yo le puedo pedir, ¿me puede, por favor, precisar la clasificación jurídica del hecho? Ejemplo, a lo mejor me está dando una clasificación jurídica de lesiones, pero no me está diciendo si son lesiones que tardan menos de 15 días en sanar, más de 15 días en sanar o que ponen en riesgo la vida. Entonces yo le puedo decir, su señoría, le pido por favor al Ministerio Público que me precise esas lesiones, en qué grado las califica. ¿Qué va a pasar después? Le vamos a dar el uso de la voz al Ministerio Público para que él realice la precisión de esas aclaraciones. Y es de esa manera un ejemplo cómo se pueden hacer esa precisión de aclaraciones o precisiones. Déjenme correr sus preguntas porque, insisto, se me fueron muchas. Ok. A ver. Ok, a ver. Mayeli, en la formulación de imputación, al momento de darle a conocer al imputado los datos de pruebas que van en la carpeta, solo deben señalarse. No se deben de señalar. Si lo recuerdan ustedes en esta diapositiva que les mostré, que está así como paso a pasito, qué es lo que tenemos que hacer en la formulación de imputación, observarán ustedes que en ningún momento estamos hablando de darle a conocer aquí datos de prueba. La formulación de imputación no lleva datos de prueba. Recuerden, es un relato bien fáctico. Le hago saber que se sigue una investigación en su contra, toda vez que el día tal, usted hizo tal. Punto. Aquí no señalamos datos de prueba. ¿De dónde extraen esa información? Pues de su teoría del caso que ustedes generaron en base a esos datos de prueba. Pero no hay por qué señalar ni mencionar aquí datos de prueba. No se señalan, no se mencionan. Y como misma Mayeli lo dice, en la vinculación a proceso, sí, en la vinculación a proceso ahí sí señalamos los datos de prueba, pero no en la formulación de imputación. Ok, David Rojas Acosta, en la imputación no habría debates, solo especificaciones sobre algunas cosas ambiguas sobre la imputación. Es correcto. Desde la perspectiva de la defensa, la formulación de imputación no tiene controversia. Sí tiene debate. A ver, ¿qué diferencia hay entre controversia y debate? Debate significa que vamos a escuchar a ambas partes. Controversia significa que yo voy a controvertir la información, que yo no estoy de acuerdo con ella. Aquí no hay controversia. Hay debate porque escucho al MP, porque escucho luego a la defensa para precisiones o aclaraciones, pero no hay controversia, no hay nada que controvertir. No es el momento para hacerlo. Ese momento viene en la vinculación a proceso. Déjenme subir un poco más arriba porque ya me perdí. La última pregunta. Ok. Para efectos del concurso, ¿se puede reclasificar los delitos inicialmente propuestos? Si pudieran modificar la clasificación jurídica, no creo que sea muy recomendable hacerlo, pero procesalmente pueden hacerlo. Y hay que ver nada más si esto es recomendable y es acorde. Pudieran hacerlo como en cualquier lugar, como en cualquier hable. O ir a la siguiente pregunta. Se está cortando. A ver.
Ok, se cortó el audio. Se está cortando, espero que ya se escuche mejor. Demasiadísimo, demasiadísimo. Ya se escucha, ok. ¿Ya se está escuchando? Sí, ya se está escuchando. Perfecto. Les decía, la última pregunta que contesté. Me preguntaban que si pueden reclasificar. Sí, sí pueden reclasificar, pero no es recomendable, honestamente, porque lo único que me va a demostrar a mí es que no estaban ciertos de lo que estaban haciendo en la formulación de imputación, que luego quizá les falló la información en la vinculación al proceso, se dieron cuenta de un error, se dieron cuenta de que no son capaces de probar aquella clasificación jurídica que le dieron. Entonces, pueden hacerlo, pero no es lo más recomendable. Ok, a ver. A ver, si dejamos de escribir un segundititito, por favor, para que pueda regresarme, porque hay muchas, me regreso y dejo de ver las preguntas. Ok, me quedé por acá. Voy, estoy corriendo para ubicar todas sus preguntas. Es que tengo muchos, sí. Ok. iPhone de William. Ok, gracias. Referente a mi pregunta, no es el caso que nos tocó, solo la formulé, quise hacerme coincidencia. Sí, sin duda quise hacerme una coincidencia. Si quieres, por favor, William, reformular tu pregunta al caso estricto de flagrancia, me regreso un poquito y lo toco. iPad. Aparte del acusador directo, ¿se pueden usar los dichos de otras personas para apoyarlo o es mejor solo decir el acusador directo? Lo que pasa es que el Código Nacional solo nos menciona el nombre del acusador. Quizá en la parte, en los hechos como tal, en mi relato, pues sí va involucrado lo que vio este testigo, pero simple y sencillamente hay que dar el nombre del acusador. ¿Quién es el acusador? La persona que de manera directa lo está acusando. Ok, a ver, déjenme subir un poco más. David Rojas. En la imputación no habría debate, solo especificaciones sobre algunas cosas ambiguas sobre la imputación. Es correcto, David. Insisto, sí hay debate porque escuchamos ambas partes, lo que no hay es controversia. La formulación de imputación solo pueden existir precisiones o aclaraciones. Porque si empiezan a debatir, uno, el juez les puede llamar la atención y de manera correcta porque no es el momento correcto para hacerlo. Y dos, le están demostrando además que no tienen el conocimiento claro y preciso a la audiencia inicial. Ok, creo que es todo. A ver, ok. Para efectos del concurso es indispensable imputar y vincular. Ok, a ver. Perdón, estoy observando que me hicieron una pregunta de manera privada. No puedo resolver preguntas que me las hagan de manera privada porque esta asesoría tiene que ser pública para garantizar imparcialidad para todos. Esa persona que hizo una pregunta privada, si la quiere hacer de manera pública, con gusto se la puedo contestar. Si es que obviamente esto es viable. Joel, ¿es obligatorio imputar por ambos delitos, violación y secuestro, solo por el que nosotros consideremos pertinente? No lo sé. Es su carpeta, es su participación, es su decisión y ahí sí no me puedo meter a cuestiones estrictas de qué hacer en esta audiencia. Es decisión de ustedes. A ver, si la Fiscalía, David Rojas Acosta, si la Fiscalía realiza mala imputación como estrategia de defensa, ¿conviene, prefirió la imputación o qué es lo más recomendable de debatir? Creo que hay un problema con las palabras que escribimos, pero a ver, David, hay que valorar qué precisiones y aclaraciones pido, donde no busquen perfeccionar la imputación del Ministerio Público, sino garantizar nada más derecho de defensa. Y hay que decidir, y ese es un tema que deben de trabajar mucho con sus asesores, qué precisiones y aclaraciones pido y qué precisiones o aclaraciones me quedo callado porque es una carencia del Ministerio Público. iPhone de Williams, ¿se pueden solicitar medidas cautelares en el control de detención si sabemos que el imputado puede huir? ¿El juez puede conceder esto y en qué caso? No. A ver, el debate de control de detención nos enfocamos a si a la persona se le detuvo de manera lícita y legal y se le retuvo de la misma manera, es decir, si se le detuvo en base a la flagrancia. Si no se le detuvo en base a flagrancia, una vez llevado el control de detención, se decreta de ilegal y se acabó. Yo no puedo solicitar la imposición de medidas cautelares de una persona que se acaba de determinar que la razón que lo trajo aquí a esta sala es ilegal. Entonces, se debe de dejar en libertad a la persona. Ok, a ver.
Se pueden solicitar. Ok, SAC 108, no tengo claro esa palabra por qué fue. Espero que haya sido algo que escribimos mal sin querer. Recuerden que es importante mantener aquí un ejercicio total de respeto. Francisco, para efectos del concurso es indispensable formular imputación y vincular por los delitos señalados en la carpeta. Ustedes saben por qué delitos van. Esa es decisión de ustedes, sobre qué delitos van a ir, si quieren ir sobre delitos diversos, como ustedes decidan. Esa es decisión de su trabajo y de lo que ustedes vayan a ser capaces de argumentar en su concurso. Si una carpeta de investigación contempla 2 delitos, es necesario mencionarlos en la imputación. Depende del hecho también. Y hay que analizar el hecho, hay que analizar si tienen suficiente o no tienen suficiente para los delitos, si van por uno, si van por otro, por cuál. Es decisión de ustedes como equipo. Bueno, observo que se acabaron las preguntas de formulación de imputación y entonces sigo. ¿Qué va a pasar después de la formulación de imputación de realizar precisiones o aclaraciones? Lo que sigue de aquí es el derecho que tiene el imputado. Entonces, se le va a hacer saber este derecho al imputado, se le va a preguntar si quiere declarar o no. Si desea declarar en ese momento puede hacerlo, si decide no declarar, ha sido ya observado su derecho que tiene y seguimos en el momento posterior de la audiencia. En ese momento que tiene el imputado derecho a declarar, es importante precisar que para efectos del concurso, él va a decidir no declarar. Si quiere declarar en la vida real, puede hacerlo. En la vida diaria no es muy bueno tomar esa decisión, pero vaya, tiene derecho a hacerlo. Él tiene derecho a declarar en cualquier momento. Entonces ahí le va a hacer saber el juez que tiene derecho a contestar esa imputación que el Ministerio Público le quiere hacer y él con asesoría de su defensor decide si declara o no declara. Hablo más despacio, perdónenme. Insisto, para el concurso, para efectos del concurso, como su reglamento lo regula, el imputado decide no declarar. ¿Qué pasa después de que el imputado decide no declarar? Ahora sí, vamos a lo que para mí es una de las partes más complejas de esta audiencia, que es el debate de vinculación al proceso. Habiendo dicho el imputado que declara o no declara, habiendo esto sido llevado a cabo, vamos a volver a dar el uso de la voz al MP. Ministerio Público, alguna manifestación. Y aquí el Ministerio Público debe de solicitar la vinculación a proceso. Si el MP no solicita la vinculación a proceso, no puede el juez vincular a proceso. Entonces, en este siguiente debate de la vinculación a proceso, lo primero que tiene que pasar es eso, que el Ministerio Público solicite vincular a proceso. Ahora, ¿qué es la vinculación a proceso? Bueno, la vinculación a proceso es el auto que va a dictar el juez de control por medio del cual se sujeta a proceso a una persona, a un imputado. ¿Qué requisitos debemos de cubrir en el debate de la vinculación a proceso? Bueno, primero, debemos de cubrir el haber solicitado como Ministerio Público la vinculación a proceso. Número 2, y déjenme aquí les comparto estas diapositivas. Ok, estas diapositivas también son las diapositivas que tienen ya sus asesores. Y, a ver, déjenme correr. Acá, a ver, entonces, les decía yo. Se le va a dar en ese momento el uso de la voz al MP. El MP va a solicitar se vincule a proceso. En ese momento el juez de control le va a decir, permítame un momento, y se va a dirigir al imputado. Y al imputado le va a preguntar qué es lo que él quiere. Si quiere que se le resuelva su situación jurídica en ese momento, dentro de las 72 o la duplicidad 144 horas. El imputado puede decidir sobre cuál de estas 3 opciones va. Ojo, si decido que es dentro de las 72 o 144 horas, no es el caso del concurso, pero si toma esa decisión, entonces ahí es donde el MP puede pedir la imposición de las cautelares. Para el concurso, lo que vamos a hacer es que el imputado va a renunciar al plazo constitucional y va a pedir que se le resuelva su situación jurídica en ese momento. Una vez que él dice, lo platica obviamente para eso con su defensor, dice, juez, quiero que me resuelvas ahorita, entonces vamos a regresar con el Ministerio Público. Y el juez de control le va a decir otra vez, Ministerio Público, tiene usted el uso de la voz. Y entonces ahí el Ministerio Público va a empezar a solicitar su vinculación a proceso. Requisitos para vincular a proceso. Y esto lo tienen ustedes muy, muy claro en su Código Nacional. Primer requisito, que sea solicitado por parte del Ministerio Público. Segundo requisito, que se haya formulado imputación previamente.
Tercer requisito, que se le haya dado derecho al imputado a declarar. Haya declarado o no, eso no importa, que se le haya dado el derecho. Cuarto requisito, y lo tienen aquí, que de los antecedentes de la carpeta de investigación se desprendan, y cuidado, porque esta es la parte más densa de la labor del Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que corroboren que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, y además que se desprenda la probabilidad, solo la probabilidad de que esta persona participó o cometió ese hecho constitutivo de delito. Entonces, a ver, es muy importante que en su manifestación verifiquen que de los datos de prueba de la carpeta que ustedes están exponiendo, se desprende la comisión o participación por parte de esa persona en grado de probabilidad y la existencia de un hecho constitutivo de delito. Sexto requisito, que no tengamos una causa de extinción de la acción penal y que tampoco exista un excluyente del delito. Si se cumplen todos estos requisitos del Código Nacional, entonces el juez de control podrá vincular a proceso. Tengo un par de preguntas ya. Ok, a ver, si en el concurso el MPR clasifica por delitos diversos a los sugeridos, inicialmente, a la defensa se le concederá un tiempo para reacomodar la solicitud de no vinculación a proceso a los nuevos delitos. A ver, déjenme entender esta pregunta. El MPR clasifica por delitos diversos, asumo que a la formulación de imputación. A ver, no. Lo que pasa es que acuérdense que aquí para mantener principios rectores, recuerden el artículo 20 constitucional, artículo 4 del Código Nacional, es decir, hablar de inmediación, contradicción, concentración, continuidad y publicidad. Esta audiencia es una audiencia que va momento a momento, o sea, un debate tras otro, tras otro, tras otro. Si ustedes pidieran en la vida real las 72 o 144 horas, de hecho, en ese momento todavía no sé la razón por la cual el Ministerio Público me va a querer vincular a proceso si es que va a reclasificar. Es decir, yo sé solamente la clasificación jurídica de la formulación de imputación. Si cuando viene el debate para vinculación a proceso el Ministerio Público cambiara, que insisto, esto sería una pésima idea, porque imagínense que ahorita les estoy diciendo un delito y a los 5 minutos estoy diciendo un delito distinto, pero vaya, puede pasar. Entonces, yo realmente tengo que generar mi debate de manera inmediata. Algo que les insistí mucho a sus asesores, jóvenes, tenemos que aprender a escuchar, número 1. 2, a tomar nota. Es muy importante que quienes están como defensores y como MPs también, cuando la contraparte está haciendo sus argumentos, ustedes tomen nota para saber sobre qué van a debatir. Eso pasa muy comúnmente en la práctica. El MP dice una cosa y la defensa responde otra cosa totalmente distinta. ¿Por qué? 1, porque no sabemos escuchar. 2, porque no sabemos tomar nota. Y cuando ya me toca a mí contestar el argumento, se me olvidan cuestiones que argumentar, se me va información de la mente. 3, verifiquen que lo que está diciendo la contraparte está en la carpeta. Es totalmente falto de lealtad y buena fe, pero en la práctica puede pasar que la contraparte empiece a argumentar cosas que no estén en mi carpeta de investigación. Entonces, déjenme regresar a la pregunta original. ¿Se le va a dar un tiempo? No, no se le va a dar un tiempo, porque yo ya pedí que me resuelva mi situación jurídica en ese momento. ¿Pudiera llegar a pedir un receso muy breve para acomodar mis ideas? Sí, pero no es necesario, porque aquí yo tengo mi debate claro, tengo mi debate enfocado hacia dónde va, estoy escuchando a la contraparte, y esa es parte hoy del reto, que yo tengo que estar pensando qué voy a contestar y cómo lo voy a contestar para en ese momento poder hacerlo. Bueno, regreso al ejemplo. Ok, ahí te voy para el tema de la réplica y dúplica. Regreso al ejemplo. ¿Qué va a pasar entonces en ese momento? A ver, voy a solicitar que se vincule a proceso al imputado y entonces voy a realizar un relato fáctico de por qué se estoy solicitando se le vincule a proceso. Vean, aquí tienen sus pasos muy claros. Entonces, número 1, solicito que se vincule a proceso. Luego, expongo los datos de prueba de los cuales se va a desprender esa información. Aquí sí, su señoría. Y en la carpeta de investigación consta la entrevista del perito, perdón, la entrevista del testigo fulanito, quien manifiesta que tal. Siempre que mencionen un dato de prueba, es importante que cumplan con 4 requisitos. Número 1, el tipo de antecedente. ¿A qué me refiero? Si es una entrevista, si es un parte informativo, si es el informe de riesgo, si es qué antecedente es el que están citando. Número 2, ¿quién lo genera?
Ejemplo, en la carpeta de investigación consta la entrevista realizada por el policía Juan González Martínez a la testigo Rosalía González. Luego, la fecha en la que se genera ese antecedente y finalmente la información que se desprende de ese antecedente. Luego, voy a seguir con este orden. Hay que hablar, obviamente, de que se cumplen con los requisitos necesarios. Aquí no tienen por qué darle lectura al artículo 316, solamente muy breve, todas que se cumplen con los requisitos necesarios para la vinculación a proceso. Y finalmente ahí, dejar muy, muy claro, porque eso es algo que a veces les pasa en la vida real, dejar muy claro con qué sustentan la existencia de un hecho constitutivo de delito y la probabilidad de la comisión o participación. Yo les sugiero que separen su debate, que hablen primero de el hecho constitutivo de delito, cuál es ese hecho, qué pasó, no pasó, cuándo pasó, qué estaba haciendo la persona, etcétera, etcétera, y en qué lo sustentan. Y después hablen de la probabilidad de la comisión o participación. Hay que cubrir ambas cosas, porque si ustedes no corroboran la probabilidad de la comisión o participación, pues hay elementos suficientes para vincular al proceso y viceversa. Déjenme contestar algunas preguntas. Para efectos del concurso, ¿podrá figurar réplica y dúplica? Depende. ¿Tienen ustedes sus tiempos ya y su pauta? Entonces, en base a esta pauta, ustedes van a tener tiempos. Ejemplo, si hay 8 minutos para la vinculación a proceso, y entonces escuchamos a la defensa. Como todavía me quedan 3 minutos, tengo derecho a hacer una réplica. Pero si consumí mi tiempo, ya no tengo derecho a hacer réplica. Entonces, es importante, por favor, que ustedes manejen ese tiempo. Podrá haber dúplica, siempre y cuando a la defensa también le haya quedado tiempo. Si hay réplica y la defensa consumió su tiempo, pues entonces no va a tener derecho a hacer una dúplica. En la vida real se tuviera derecho a réplica y dúplica. Me dicen que se está cortando. Ok, perdónenme, estoy viendo, no se escucha nada, no se escucha nada. ¿Ya me escuchan o no me escuchan? Si ya me escuchan, les pido por favor, ya me escuchan. Ok, les decía el tema de la réplica y dúplica. A ver, el tema de la réplica y dúplica es así. Cada uno de ustedes va a tener tiempo en el concurso para hacer su manifestación de la vinculación a proceso. Si dentro de esta manifestación les queda tiempo, podrán hacer réplica. Ejemplo, tienen 8 minutos, por decir, para vincular a proceso. Si el MP utilizó 5 y le quedan 3, puede usar esos 3 para su réplica. Si consumió su tiempo, no va a poder hacerlo. Si, obviamente, no hubo réplica, no puede haber dúplica. Entonces, sí puede haber réplica y dúplica para el concurso en medida en la que les quede tiempo. En la vida real, por supuesto que puede existir réplica y dúplica. Ok, déjenme subir un poco más arriba. En la petición de vinculación a proceso es cuando se formula la acusación no para iPad. A ver, recuerden que el proceso ordinario tiene 3 etapas. Tiene una etapa de investigación, una etapa intermedia y una etapa de juicio oral. Déjenme resumir rapidísimo esto. En palabras muy sencillas, ¿para qué es la etapa de investigación? Para que el MP y la defensa recolecten datos de prueba, antecedentes de investigación suficientes para poder después continuar con el proceso penal. Y en esta etapa de investigación es donde vamos a llevar a cabo la audiencia inicial. Luego, ¿de qué momento a qué momento corre la etapa de investigación? Desde el primer momento hasta el plazo de cierre de investigación, hasta que se cierra la investigación. La etapa intermedia. La etapa intermedia, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para depurar hechos, derecho y medios de prueba. Es decir, de todo esto que investigamos, vamos a ver qué es lo que yo quiero ofrecer para juicio oral y vamos a ver qué es lo que pasa ese examen de pertinencia, licitud, es decir, qué cumple con todos los requisitos de ley para llegar a juicio oral. Y luego vamos a llegar a la tercera etapa, que es la etapa de juicio oral, donde vamos a producir esos medios de prueba y determinar si la persona es culpable o inocente. Ahora, en cuanto a la pregunta de la acusación, la etapa intermedia, ¿de dónde a dónde va? La etapa intermedia lo que la abre es la acusación que hace el MP y la cierra el dictado de la autoapertura a juicio oral. Entonces, no. Recuerden que aquí estamos en la audiencia inicial, que se hace en la etapa de investigación, y por lo tanto, la acusación se va a llevar hasta la etapa intermedia. Ok.
En la petición es cuando se... Ok, CAR, ¿podemos pedir que se tengan por reproducido los hechos ya narrados en el control o tenemos que narrarlos de nuevo? Es que no les va a servir los hechos del control de detención, porque los hechos del control de detención se refieren a la detención y la retención. No es válido ni viable, y para mí no es correcto, y además son hechos distintos que los quieran reproducir. ¿Por qué? Porque, insisto, aquí ya nos estamos enfocando al hecho constitutivo de delito y a la probabilidad de la comisión o participación. Entonces, no es válido que lo hagan y no, para mí no es correcto en una audiencia en la vida real y además son hechos distintos. Entonces, creo que no es correcto. Moisito. Buenas noches, Carla. En el caso de que sean dos o más defensores o MPs, ¿todos podrán hacer el uso de la voz en la audiencia? Sí. De hecho, la regla, y esto lo saben sus asesores muy bien, es que tienen que hacer uso de la voz todos en la audiencia, pero uno solo por acto procesal. Ejemplo, son 4 compañeros. Uno de ustedes podrá hacer el debate de control de detención, otro la formulación de imputación, otro la vinculación a proceso. Lo que no podemos permitir es que varios de ustedes intervengan, por ejemplo, en la vinculación a proceso. Pero sí pueden y tienen que participar todos. Ok, déjenme subir un poco más arriba. Ok. Perfecto, déjenme ahora ir para abajo porque estoy viendo que pronto ya contesté, ¿no? Si hay algo de lo que dije que no se escuchó, díganme en dónde se quedaron. iPad, creo que ya contesté. No, en esta audiencia no es donde se formula la acusación. iPhone de William. Si en el concurso tanto los testigos del imputado contradicen lo que hay en la carpeta con efectos de decretar su inocencia, ¿sería válido? Bueno, es que ahí hay que ver como defensa qué es lo que voy a argumentar. Como defensa, uno, puedo argumentar que el hecho no es constitutivo de delito. Aquí están ustedes observando justo esa diapositiva. 2, no es el caso para el concurso, pero en la vida real yo puedo producir prueba como defensa para corroborar, ejemplo, que mi imputado estaba en un lugar diverso el día del hecho, que las cosas no fueron como nos los está diciendo, etcétera. No va a ser el caso del concurso, pero en la vida real sí pueden aquí producir prueba como defensa. Pueden también argumentar, por ejemplo, que el hecho no es constitutivo de delito, que no hay nada que soporte en la carpeta de investigación la existencia del hecho, que esa persona no es quien cometió o participó en grado de probabilidad en ese hecho, etc. Ok, déjenme verlo. Ok, satélite. Disculpa, tuvimos la oportunidad de dar una audiencia real de vinculación, hubo examen de pruebas, se llamaron a testigos para comprobar las constancias de modo, tiempo y lugar. ¿Es necesario desahogarlos o cómo se manejan en el concurso? Les recomiendo, por favor, que lean de nuevo su reglamento. Esto está muy preciso en el reglamento y déjenme se los especifico. A ver, para el concurso vamos a renunciar al plazo constitucional y no hay producción de prueba para la no vinculación a proceso. Solo es un tema de debate. Entonces, no hay producción de prueba, aunque en la vida real, como bien lo dice, me parece que fue satélite, es viable hacerlo. Para el concurso no hay producción de prueba para la vinculación a proceso. Los tiempos estimados, Ulises, de hecho, de audiencia intermedia. Hoy deben tener todos esos tiempos. Los de audiencia inicial junto con su pauta de evaluación ya los tienen ahí. Ariel Valenzuela, en la vinculación a proceso se deben narrar los hechos de la comisión del delito a detalle, igual que la imputación. De hecho, deben de retomar la imputación, porque sobre esos hechos es que se le va a vincular a proceso. Entonces, sí, volvemos a narrar esos hechos a detalle, que son los hechos por los cuales están buscando. Salvador Lemus, los abogados se rolarán en la audiencia inicial.
Ok, ¿me escuchan ahora sí? ¿Ya me escuchan? Ya, discúlpenme, me desconectó mi internet, estoy en un hotel y no siempre tengo la conexión que quisiera tener. A ver, les voy a pedir por favor si me esperan, me escriban un poco para poder contestar todas las preguntas y déjenme subir porque cuando escriben se me corren todas para abajo y no las puedo ver. Ok, si dejamos de escribir sí, 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 se los agradezco. Ok, déjenme ver dónde me quedé. Ok, a ver, déjenme mejor empezar ahora por abajo. A ver, la primera pregunta. Hasta ese momento no salen los tiempos estimados para las participaciones en ningún apartado. Ok, los tiempos están en sus pautas. Su pauta de evaluación para la audiencia inicial debe de estar ya en internet y si no, ahorita lo verifico. En esta pauta ya están sus tiempos marcados. Tienen ahí enfrente de lo que se les va a evaluar cuánto tiempo tienen para cada uno de los debates. Entonces, ahí tienen esa parte. Toshiba, a ver, Toshiba, hasta ese momento no salen, a ver, perdónenme. A ver, si me permiten tantito regresar a las preguntas de arriba porque me escriben y se me vuelve a correr todo y no puedo leerlas. Toshiba, en la detención es necesario narrar con exactitud y detalles los hechos, sí, pero los hechos de la detención, no el hecho constitutivo de delito, sino los hechos de la detención, cómo se le detuvo, cuándo se le detuvo, quién lo detuvo, por qué lo detuvo, en razón de qué lo detuvo. En el concurso, ¿cómo se determinará quién hablará en una u otra etapa procesal? Eric Echavarrí. A ver, esa es pregunta administrativa. Recuerden que no es el momento para hacer preguntas administrativas, pero bueno, déjenme rapidísimo decirles, todos tienen que participar en todas las audiencias, no en la del incidente, pero en todas las otras audiencias todos tienen que participar. Van a elegir ustedes a los testigos que presentarán. No, hoy les vamos a avisar quiénes van a interrogar, pero eso se los vamos a elegir nosotros. Alicia, no, perdón, es que alguien escribió y me corrieron, pero me preguntaban por ahí del incidente de prueba ilícita. El incidente de nulidad no es audiencia inicial, como se los dijimos a sus asesores, van a entrar ustedes a 3 audiencias. Una audiencia inicial, un incidente de prueba ilícita y después juicio oral. ¿Cuántos testigos podrán hacer en el juicio oral? No, nosotros se los vamos a seleccionar y van a ser 2 para cada oferente. Ok, creo que ya terminé con las preguntas, déjenme mirar las del final. Nosotros les elegimos a los testigos, como sus asesores ya lo saben. Las pautas de evaluación deben de estar ya en la página. En un rato más les vamos a subir la de juicio oral, en cualquier momento, de hecho, para que la tengan ustedes. Y ahí es donde van a estar sus tiempos. Ahora, quiero cerrar con dudas administrativas porque no es el momento para hacerlas como lo especificamos. Efectivamente, nosotros les vamos a elegir a sus testigos. Nosotros les vamos a decir a quiénes van a interrogar y eso lo van a tener hoy por la noche, mañana a más tardar muy temprano ya, para cerrar toda esta parte administrativa. Vamos al debate de cautelares. A ver, el debate de imposición de medidas cautelares. Sí, ok, me queda un ratito más. A ver, el debate de medidas cautelares. Este debate de medidas cautelares es un debate que en el orden que estamos siguiendo va a ir posterior a la vinculación a proceso. El juez va a escuchar a ambas partes y va a determinar si vincula o no a proceso. Si vincula a proceso, vamos a seguir con la audiencia y entonces esta parte de la vinculación de la imposición de la medida cautelar tiene que ser a solicitud del MP. El MP es quien debe solicitar la imposición de la medida cautelar. Si es una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, en la práctica, en la realidad, lo puede solicitar también la víctima o parte ofendida. Me dicen que se corta un poco otra vez. Déjenme, les comparto aquí la presentación que también tienen ya aquí todos sus capacitadores, sus asesores, perdónenme. Y a ver, ¿qué es lo que debemos de vigilar en la solicitud de la medida cautelar? 1, pedirla, porque aquí el juez les va a dar el uso de la voz, alguna otra manifestación, y lo primero que tienen que hacer es eso, pedir la imposición de la medida cautelar. 2, luego de pedir su medida cautelar, y esto va a ir de la mano del artículo 155, acuérdense, el 155 de su Código Nacional les da todo el catálogo de la imposición de medidas cautelares. Entonces, 1, pedir la medida cautelar. 2, ¿qué medida cautelar? O medidas cautelares.
Recuerden que de su artículo 155 pueden ustedes pedir que se impongan varias medidas cautelares. Pueden pedir una o varias. Ojo, pero no pueden pedir la combinación de prisión preventiva con ninguna otra medida de carácter personal. A ver, vamos a separar aquí algo. Artículo 155, Código Nacional, obviamente. En este artículo vamos a mezclar las medidas cautelares de carácter personal y las medidas cautelares de carácter real. ¿Cuáles son de carácter personal y cuáles son de carácter real? De carácter real son solamente dos medidas. Estas dos medidas van a ser básicamente la consistente en el embargo precautorio y dos, la inmovilización de cuentas. Es importantísimo que separen ustedes las medidas cautelares de carácter real de las medidas cautelares de carácter personal. A ver, hoy entendemos que lo natural para nosotros es permanecer en libertad. Que si el Estado, por parte del Ministerio Público, quiere sujetar mi libertad o afectar mis bienes, necesita existir una razón para ello. Entonces, ojo, si son medidas cautelares de carácter real, insisto, embargo precautorio o inmovilización de cuentas, necesita el Ministerio Público estar buscando proteger la reparación del daño. Ojo, porque ese es un detalle muy fino que nos equivocamos en las audiencias. Entonces, repito, si queremos garantizar la reparación del daño, podemos pedir cualquiera de estas dos medidas cautelares, embargo precautorio o inmovilización de cuentas. Ahora, ¿qué pasa para todas las demás medidas cautelares? Bueno, aquí es donde entra algo importantísimo, que es la necesidad de cautela. Es decir, si hay algún riesgo para cautelar. Este riesgo para cautelar puede ir de la mano de tres elementos. Uno, que es esto que están viendo ustedes aquí, garantizar la presencia del imputado en el desarrollo del proceso. Dos, garantizar el desarrollo de la propia investigación. Y tres, que exista algún riesgo para la víctima ofendido o para la sociedad o algún testigo. Ojo, si van a pedir una medida cautelar de carácter personal, tienen que dejar clarísimo en su debate cuál es el riesgo a cautelar. Y deben de escoger alguno de estos. Si van a pedir varias cautelares, pueden tener varios riesgos a cautelar. Ejemplo, yo tengo temor de que el imputado destruya ciertas pruebas y también tengo temor de que el imputado lesione a la víctima. Entonces, ahí tengo dos necesidades de cautela diferentes. Pero hay que precisar cuáles son esas necesidades, este riesgo a cautelar. Y de manera estricta, les decía yo, tiene que ser alguno de estos tres. Peligro de sustracción del imputado, peligro de que la investigación y el proceso no se ha llevado a cabo. Y tercero, peligro de alguna víctima, testigo o también así de la sociedad. Recomendaciones. Chequen su Código Nacional, artículos 168, 169 y 170. Porque estos tres artículos les dan parámetros para generar estos debates. Entonces, a ver, repito, si van a solicitar la imposición de una medida cautelar de carácter personal, necesitamos, 1, solicitar la imposición de la medida cautelar, 2, precisar qué medida, 3, decir cuál es el riesgo que queremos cautelar de manera estricta, y luego, algo bien importante, su informe de riesgo. Hay que ver cómo ese informe de riesgo me está dando una guía. ¿Qué es ese informe de riesgo? El informe de riesgo es algo que realiza, de acuerdo al artículo 105, última fracción, es algo que realiza el órgano justamente de supervisión de medidas cautelares. ¿Para qué? Para darle una guía al Ministerio Público y a la defensa en base a información que investiga y que toma el imputado, de ver si hay un riesgo de cautela alto, bajo, medio,
y de ahí que el Ministerio Público se guíe para ver si pide una cautelar muy lesiva o poco lesiva. La más lesiva, la prisión preventiva. Y de ahí todo el catálogo que tienen ustedes en su 155, que aquí lo están viendo ustedes. La presentación periódica, la garantía económica, el embargo, prohibir que la persona salga de alguna localidad o de algún lugar, un localizador electrónico, etcétera, etcétera. Analicen este catálogo del 155, lean con cuidado su Código Nacional, toda la parte de cautelares, qué pueden pedir, qué no puedan pedir. Y para este debate vigilen algunos elementos. Principio de proporcionalidad, que está regulado en su norma. La medida cautelar que pidan tiene que ser proporcional a lo que están buscando cautelar. Vigilen también su principio de excepcionalidad, de instrumentalidad. De esto hablamos con mucho detalle con sus asesores. Ellos les pueden ayudar a entender qué es esto y está más regulado dentro de su Código Nacional. Entonces, acuérdense, voy a pedir la imposición de la cautelar, qué cautelar, las condiciones de esa medida cautelar, la necesidad de cautela, que es lo que estoy buscando cautelar, y el sustento de la carpeta de investigación que corrobora la existencia de esa medida cautelar. Perdón, la existencia de esa necesidad de riesgo. Ejemplo, si yo tengo miedo de que lesione a la víctima, bueno, que hay en la carpeta de investigación que corrobora la posibilidad de que lesione a la víctima. Entonces, eso lo tenemos que sustentar con datos de la carpeta de investigación. Y también ahí les va a servir su informe de riesgo para este debate. La defensa, bueno, como defensa que hay que analizar, uno, que existe efectivamente esa necesidad de riesgo. Dos, que la medida sea o no sea proporcional. Tres, que esta medida cautelar, obviamente, no esté quebrantando el principio de excepcionalidad, el de instrumentalidad, etcétera. Hay que vigilar esos principios en el debate. Ahora, déjenme regresar para acá. Susana, hasta hoy hay cambios en la carpeta de investigación. Eso, como se lo dijimos a los asesores, es responsabilidad de ustedes verificar si hay cambios o no hay cambios dentro de su carpeta de investigación. América, ok. Susana, no participar todos en la audiencia de nulidad. Estarán presentes todos, pero ahí sí el debate lo va a llevar uno solo de ustedes, al menos para la solicitud del primer incidente, y para el segundo incidente de nulidad, alguien más tendrá que participar. O sea, en esta audiencia están los 4, pero participan solamente 2 personas de manera activa. Ok, déjenme ir más arriba. Yasmín, ¿podrías dar una breve forma en cómo realizar una solicitud como defensa, aun y cuando la prisión preventiva sea oficiosa en cuanto a medidas cautelares? Ok, a ver, insisto, hay que verificar el reglamento, porque para efectos del reglamento no es válido solicitar la imposición de una medida cautelar porque procede de oficio. No es válido. ¿Por qué? Porque aquí lo que queremos es escucharlos argumentar. Queremos escucharlos con una buena manifestación. No queremos, su señoría, toda vez que de acuerdo al 19 constitucional procede a prisión preventiva de oficio, solicitamos esto. No. Su reglamento lo precisa y eso no sería válido si es que fuera el caso para un debate. Ahora, no estoy contestando tu pregunta, Susana. En el caso de que esto fuera viable para la vida real, para la vida práctica, ¿qué es lo que pueden ustedes argumentar? Un tema de control difuso de constitucionalidad, mejor dicho, perdón, de convencionalidad. Porque eso que está regulado en el artículo 19 constitucional, que no es más que un catálogo, está prohibido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero, insisto, ese es un tema procesal mucho más estricto que tendremos que platicar ahí muchas cuestiones. Ok. Yasmín. Luis Basilio, si el equipo es de 3 alumnos para efectos de juicio oral, tendríamos que utilizar un solo abogado y los otros 2 serían pruebas. Luis Basilio, perdón, es este tema administrativo, por favor manda tu duda al correo de Carlos y será contestado de manera pública. Elizabeth, ¿las medidas para la reparación del daño son las medidas precautorias? No. A ver, hay que separar aquí un tema de medidas cautelares de cuestiones precautorias. Son temas totalmente distintos. Entonces, hablar de reparación del daño significa hablar en cuanto a medidas cautelares. Significa hablar de medidas cautelares de carácter real. Es decir, solo entra aquí un tema de inmovilización de cuentas y también así de embargo precautorio. Cuidado. La garantía económica, y de esto hablamos mucho con sus asesores, acérquense a ellos, no es una medida cautelar de carácter real.
Y esto tiene sustento en el Código Nacional. Además, entonces repito, la garantía económica no es una medida cautelar de carácter real. Déjeme correr sus preguntas. A ver, perdónenme, es que ya me quedé atrás. Susana, se pueden pedir medidas para el caso de no proceder a la prisión preventiva. Es que ustedes pueden pedir cualquier medida cautelar de acuerdo a proporcionalidad, a necesidad de cautela y de acuerdo obviamente a las necesidades de su caso. Ok. A29. Solicitar la prisión preventiva por tratarse de delito grave. ¿Se puede pedir alguna otra de carácter real para asegurar la reparación del daño? Sí es combinable las medidas cautelares de carácter personal, inclusive la prisión preventiva, con las medidas cautelares de carácter real. Salvador Lemus, solo deben de elegir uno de los 3 riesgos dependiendo, ¿ok? Hay que elegir ahí sobre qué estoy pidiendo la medida y cuál de ellos están pidiendo. Filsar, ¿es correcta tu pregunta? ¿Es así? Ok, muy bien. Practicar cuestiones de convencionalidad. Bueno, ahí es un tema entero de hablar de derechos humanos. Hay que leer, hay que asesorarse. ¿Alguna recomendación para leer? MacGregor. MacGregor es fascinante. A ver, estamos ya en el tiempo de la hora y media que tiene esta asesoría para cubrirse los temas. Verifiquen nada más la cuestión del plazo de cierre de investigación, que fue lo que me faltó platicar el día de hoy. De acuerdo a lo que hemos comentado con sus asesores, es el debate más sencillo. Si hay alguna otra pregunta, les pido por favor que se hagan cargo. Vamos a generar otro webinar para hablar de la prueba ilícita. Nos vemos el día de mañana. Si hay alguna duda o comentario para cerrar el tema del incidente de prueba ilícita. Nos tenemos que ir ya porque estamos ya en el tiempo de cierre. Les agradezco muchísimo el día de hoy. Espero haber aclarado un poquito sus dudas. Y si no, pues haber generado un poco más de dudas para que nos dé curiosidad y nos metamos a estudiar un poco más. Les agradezco muchísimo, es un gusto. Por favor, estudien, analicen todo lo que hemos platicado, diviértanse y pues nos vemos en algunos días. Los espero mañana en su siguiente webinar. José, muchas gracias. Gracias a todos por sus comentarios. Gracias a ustedes. Un abrazo. Bye, bye.